Estimados estudiantes del Colegio Bertolt Brecht, quien les habla es el profesor Damián Mazlucán Sopla de la sede San Juan de Lurigancho. Reciban un afectuoso saludo cada uno de los estudiantes de la sede de Caraballo, San Juan y Colonial, así como también sus respectivas familias. Continuando con lo programado para esta semana, a través de este vídeo desarrollaremos la situación significativa que aparece en nuestra plataforma. Para ello, brevemente recordemos nuestras competencias y sus desempeños. La primera competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Sus desempeños resuelve problemas haciendo uso de tablas y gráficos estadísticos, realizando interpretaciones y planteando recomendaciones en función a resultados obtenidos en el proyecto de la unidad y otras situaciones, cuyos planteamientos tienen sustento matemático. 2. Plantea conclusiones a partir del análisis e interpretación de sus resultados obtenidos, a partir de los cuales plantea también recomendaciones. Y la segunda competencia resuelve problemas de cantidad, expresa su comprensión sobre el porcentaje como resultado de aplicar el tanto por ciento a una cantidad. Asimismo, relaciona este procedimiento con información en tablas y gráficos estadísticos. Y nuestro lema del bimestre, ya lo sabes, el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Bien, ahora tenemos ya nuestra situación matemática que dice así: las normas de convivencia en la educación virtual. Con la finalidad de conocer cómo los 40 estudiantes del primer año de nivel secundaria del Colegio Bertolt Brecht de la sede Caraballo cumplen con las normas de convivencia de la educación virtual, se hizo las consultas a los profesores que dictan en el aula y ellos coincidieron que el 75% activa su cámara, el 85% hace uso correcto del chat, el 95% usa su audio solo cuando va a participar sobre la clase, 28% ingresa directamente a la sala principal de Zoom sin necesidad de ser admitido, mientras que solo 12% hacen uso regularmente de las reacciones que ofrece Zoom. Con la información planteada, elabora un gráfico estadístico. Luego realiza 2 interpretaciones y 2 recomendaciones para mejorar en el cumplimiento de las normas de convivencia. Justifica tu respuesta. ¿A qué tanto por ciento corresponde el número de estudiantes que usan las reacciones del Zoom? Viene a ser la otra pregunta. Pues bien, como podrás recordar, para resolver un problema, primero debemos de comprender de qué trata ese problema con nuestras propias palabras, en un texto bastante resumido. En este caso, estamos colocando así: trata del cumplimiento de las normas de convivencia de la educación virtual por parte de los estudiantes de primer año de Caraballo según la percepción de los profesores, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles son los datos? Es importante identificar los datos y ellos lo vamos a ver a continuación. ¿Cuántos estudiantes en total? Eran 40, ¿cierto? Luego, la percepción de los docentes sobre el cumplimiento de las normas. Lo hemos distribuido, en este caso ya una tablita, como podemos ver aquí. Está nuestra norma de convivencia: activa su cámara, uso correcto del chat, uso de audio solo para participar en clase, ingresan directamente a la sala principal de Zoom, uso de las reacciones Zoom. Era lo que nos había mencionado en el texto que hemos leído, y aquí está el porcentaje o la cantidad según la percepción de los docentes. En el primer caso, 75%, en el segundo, 85%, en la tercera norma, 95%, en la cuarta norma, 28%, y en cuanto al uso de las reacciones del Zoom, perdón, era solo 28%, y en el otro caso, 12%. Observen, aquí tenemos porcentajes y tenemos cantidades. Si nos referimos a las tablas, diríamos frecuencias porcentuales y aquí frecuencias absolutas. Para poder desarrollar toda actividad es necesario tener ya sea las frecuencias absolutas completas o las frecuencias porcentuales completas. Entonces, aquí, ¿qué nos pide? Elabora un gráfico estadístico, luego realiza 2 interpretaciones y 2 recomendaciones para mejorar en el cumplimiento de las normas de convivencia. Justifica tu respuesta y a qué tanto por ciento corresponde el número de estudiantes que usan las reacciones del Zoom. Bien, las estrategias que vamos a utilizar
Primero, obviamente, hay que completar la tabla de frecuencias con los datos disponibles. Para ello debemos expresar todos los datos mediante el número de estudiantes. Es decir, vamos a encontrar las frecuencias absolutas. Haremos un gráfico de barras, ya que los datos que tenemos son comparativos, ¿sí? Y recuerden, toda la información que hemos obtenido, esta información de 40 estudiantes. Dentro del proceso de operacionalización, aquí retomamos lo que ya teníamos en la tablita anterior. Como podemos observar, aquí están las frecuencias porcentuales. Pero dentro de esta columna también hemos insertado este 28 y este 12, que ya no es una frecuencia porcentual, sino más bien es una frecuencia absoluta, es decir, la cantidad. Por lo tanto, debo de convertirlo también a una frecuencia porcentual. Entonces, comencemos completando la tabla. En este caso, si quiero saber el número de estudiantes que cumplen las normas de convivencia, sabemos que son en total, ¿cierto? Y quiero saber de esos 40, ¿cuántos activan sus cámaras? Entonces diré, pues, el 75%, recuerda, eso lo expreso como 75 sobre 100. ¿Y por cuánto? Por 40, 75% de 40. Realizando tus operaciones, ya sabes, eso te va a salir 30, o sea, de los 40 estudiantes, 30 activan su cámara. Luego, vamos al siguiente, el 85%, ¿sí? El 85% de 40, ¿cuánto es eso? 34, es decir, de los 40, 34 activan su cámara. Seguimos, el 95% de 40, ¿cuánto es eso? Es 38. ¿Sí? O sea, 38 hacen uso de audio solo para participar en clase. Seguimos. Es importante también, en este caso, el 28, como estamos colocando aquí las cantidades, las frecuencias absolutas, tengo que traerlo el mismo 28, ¿cierto? Pero si quiero colocar cuál es su equivalente en frecuencia relativa porcentual, tengo que decir, ¿no? Establecer la relación parte-todo. Me pregunto, 28 de 40, aquí es el total. ¿A qué porcentaje corresponde? Entonces, recuerda lo que hacemos. 28 sobre 40 por el 100%. Y eso me da, ¿cuánto? 70%, así es. Lo mismo harás para 12. ¿Cómo sería entonces para 12? Veamos. Para 12 sería de la siguiente manera, 12 de 40, ¿sí? 12 de 40 por el 100%. Eso me da 30%. Y efectivamente, 12 estudiantes es equivalente al 30%, 28 estudiantes es equivalente al 70%. Si te das cuenta, con esto estamos completando ya las tablas de frecuencia en esta primera parte, en esta columna, todo con las frecuencias relativas porcentuales, aquí con las frecuencias absolutas o la cantidad de los estudiantes respectivamente. En este caso, en la tabla no he colocado los 40, pero en el texto ya nos decía, ¿no? Que el total era 40. Seguimos. Con los datos numéricos elaboramos el gráfico de barras. Pues bien, ese gráfico de barras, recuerda, puedes hacerlo en forma vertical o puedes hacerlo en forma horizontal, como se muestra en este caso. Y como habíamos indicado, para el gráfico de barras, generalmente se hace uso de las frecuencias absolutas. Y en este caso, la frecuencia absoluta está expresada en cantidades. Cuando decimos generalmente, recuerda, no es la única opción, pero generalmente hacemos uso de ello. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Que hay 12 estudiantes que hacen uso de las reacciones del Zoom, 28 que ingresan directamente a la sala principal Zoom, 38 uso de audio solo para participar. Ahora, pero alguien podrá decir, pero profesor, ahí ya pareciera que hay muchísimos alumnos, ¿no? Y en total son solo 40. En realidad, este gráfico me está mostrando varias alternativas en un solo gráfico, ¿no? ¿Esto qué me quiere decir? De que hay estudiantes, por ejemplo, que activan su cámara y de hecho hacen un uso correcto del chat. Los que activan su cámara también es probable que hagan un uso correcto del audio
o ingresen directamente a la sala principal. Aquí no hay más de 40, solo que son varias alternativas que va respondiendo el mismo grupo, varias preguntas incluso, si se quiere decir, ¿no? Entonces, podemos observar de ese gráfico de barras en forma horizontal. También, recuerden, nos pedían realizar interpretaciones, ¿cierto? Entonces, podemos decir que de la tabla de frecuencias, o sea, de esta tabla, por ejemplo, podríamos extraer lo siguiente, que el 95% de los estudiantes, ¿sí? 95% de los estudiantes hacen uso del audio solo para participar en clase, mientras que solo el 30%, a ver aquí, hacen uso de las reacciones del Zoom, ¿sí? Ahora, del gráfico de barras también podríamos plantear lo siguiente. Según el gráfico de barras, podemos decir que la diferencia entre los que usan audio solo para participar en clase y los que usan las reacciones de Zoom es 26 estudiantes. La diferencia, recuerden la diferencia, ¿en qué operación calculo la diferencia? En la sustracción. En este caso me están diciendo entre los que usan audio solo para participar, usan audio. ¿Cuántos son? 38, ¿correcto? 38. Y los que hacen uso del Zoom, ¿cuántos son? Son 12, ¿correcto? Entonces, lo que me están mandando, lo que me están indicando es lo siguiente. Que si yo resto 38 menos 12, ¿cuánto me da? Me da 26, ¿cierto? Entonces, eso es lo que me están diciendo en este caso. La diferencia entre esos dos grupos es de 26, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de la percepción de sus maestros respecto al cumplimiento de las normas. Entonces, a partir de ese gráfico podríamos plantear algunas recomendaciones que nos pedían. Por ejemplo, decimos a partir de la información mostrada en el gráfico, lo cual representa la percepción de los docentes respecto al cumplimiento de las normas de educación virtual, se recomienda. Primero, por ejemplo, podríamos decir, los profesores deben de conversar con los estudiantes y los padres de familia de aquellos que no activan sus cámaras, ya que la cuarta parte del aula, fíjense, no cumple con esta norma de convivencia, ¿cierto? Entonces, eso vendría a ser una recomendación. Luego, considerando que la cuarta parte del aula no activa su cámara, se sugiere que en asamblea de aula se reflexione y se llegue a acuerdos. Por ejemplo, vendría a ser otra recomendación, ¿no? Y bueno, ahora respondemos ya la última pregunta. ¿A qué tanto por ciento corresponde el número de estudiantes que usan las reacciones del Zoom? Te están pidiendo a qué tanto por ciento corresponde esta cantidad de estudiantes, 12 estudiantes. Y vamos ahí entonces. Podrías recoger la información de la tabla, es cierto, pero vamos a hacer el ejercicio de cálculo, ¿sí? Recuerda, quiero convertir este 12 en tanto por ciento. 12 de 40, recuerda, ¿por qué 40? Porque el total es 40, ¿no? La cantidad total de estudiantes era 40. Listo, entonces, de estos 40, 12 hacen uso de las reacciones de Zoom. Quiero convertirlo en tanto por ciento, entonces lo multiplico por el 100%. Y ahora obtenemos que eso es 30%, ¿verdad? Entonces, los que usan las reacciones del Zoom representan, ¿cuánto? El 30% del total. Bien, chicos, entonces con esto ya prácticamente estamos terminando este video. Desde ya agradeciéndoles también por su tiempo prestado y nos estaremos encontrando en el siguiente video.